El Barcelona genera mucho dinero, pero enfrenta grandes desafíos económicos. ¿Cómo factura tanto y por qué está tan endeudado? Analizaremos cómo la solución actual podría empeorar su futuro. Bienvenidos al Superfútbol. El Barcelona, como otros clubes, genera ingresos por tres vías: retransmisiones, patrocinios y ventas en el estadio. En la temporada 2023-2024, facturó 800 millones de euros, ubicándose cuarto en ingresos a nivel mundial, superado por Real Madrid, Manchester City y PSG. Veamos las fuentes de ese dinero para entender sus decisiones. Primero, los derechos televisivos. El club recauda 222 millones de euros por la retransmisión de partidos. Esto representa el 28% del total facturado en la última temporada. El dinero viene de la Liga y la Champions League. Cada competición tiene dinámicas particulares que afectan los ingresos del club. Analizaremos esto. En la temporada 2022-2023, la Liga repartió 1.372 millones de euros. Barcelona y Real Madrid recibieron 160 millones cada uno. Atlético Madrid recibió 120 millones. Recuerden los 160 millones del Barça. Serán clave más adelante. En Champions League, el rendimiento define los ingresos. El Barça no pasó de fase de grupos y cobró menos. Recibió cerca de 40 millones de euros. El Real Madrid superó los 120 millones gracias a su buen rendimiento. Este año, la distribución será más pareja por el buen rendimiento del Barcelona. Así se alcanzan los 222 millones en derechos TV. Ahora, los contratos comerciales son la fuente de ingresos más importante, alcanzando 412 millones de euros. El segmento comercial representa el 52% del total facturado. El club tiene contratos con más de 30 marcas. Estos contratos varían en cuanto a la exposición y el alcance que les brinda el Barcelona. Analizaremos esto. Sobresalen los acuerdos con Nike y Spotify. Nike aporta 85 millones de euros al año por la indumentaria. Nike se queda con las ventas de camisetas. El Barcelona lideró las ventas de ropa y productos, superando al Real Madrid. El contrato con Nike se está revisando. Se analiza firmar con Puma o encargarse de la producción. Encargarse de la producción permitiría quedarse con todas las ventas, pero implica un gran riesgo. Los mantendremos informados. Spotify paga 70 millones de euros al año por aparecer en la camiseta y en el estadio. La cifra del estadio aumentará al finalizar las renovaciones en 2026. Sumando todos los acuerdos, alcanzan 412 millones. Finalmente, la venta de entradas y productos en el estadio. Aquí es donde el Barcelona domina a nivel global. Generó 166 millones de euros en el Camp Nou, el 20% de su facturación. Lidera a nivel global en ingresos por estadio. Otros clubes renuevan sus estadios para mejorar sus números. Vimos cómo el Barcelona genera ingresos. 800 millones de euros en total, 28% derechos TV, 52% acuerdos comerciales y 20% estadio. Con todo ese dinero, el Barcelona es uno de los clubes más endeudados, con una deuda total que supera los 1.000 millones. Deuda a corto plazo de 600 millones. Para entender esto, volvemos a cómo funciona un negocio. Se toma deuda cuando los ingresos no cubren los gastos. No siempre es malo, como al construir un estadio. El problema es usar el dinero prestado para cubrir costos habituales. Y eso hizo el Barcelona en la última década. El gasto corriente más importante es el de los jugadores. El Barça gastó en exceso para atraer y retenerlos. La primera señal de alarma fue la venta de Neymar por 222 millones al PSG, en 2017-2018. En ese mismo momento, gastaron 375 millones en Coutinho, Dembélé, Paulinho y Semedo. Entre otros, el saldo negativo por transferencias fue de 143 millones. 2 años después, Griezmann y De Jong aumentaron el déficit. Otro saldo negativo de 149 millones. Estos números son solo por transferencias, sin contar los salarios. En 2019, la plantilla tenía un costo salarial de 501 millones de euros anuales, 33% más que el Manchester United.
La bomba explotó en 2020 con el COVID. La pandemia golpeó a los clubes con situación económica sensible. En la temporada 2020-2021, el club registró pérdidas operativas por 418 millones de euros. Un récord negativo. Este fue el punto más alto de la crisis. Luego de semejante explosión, ocurrió el cambio de gestión. Retornó Joan Laporta como presidente, y para la temporada 2021-2022, el club tuvo ganancias operativas de 255 millones. ¿Qué ocurrió? Se activaron las famosas palancas, pero antes veamos las alternativas de Laporta. El Barça estaba en una situación delicada, lo lógico era austeridad, dejando ir jugadores para reducir gastos. Laporta consideró que eso haría caer al club en la irrelevancia, dejando de pelear por títulos. Decidió conseguir más dinero para apostar a la plantilla, y que los resultados deportivos mejoren los números. Así llegaron Rafinha y Lewandowski por 153 millones de euros. Para esto se necesitaron las palancas. En simples términos, vendió futuros ingresos del club por grandes sumas de dinero en la actualidad. En junio de 2022, el fondo Sixth Street invirtió 207 millones de euros por el 10% de los derechos televisivos de la liga por 25 años. Entregó 315 millones por otro 15%. En total, 523 millones, a cambio del 25% de los derechos televisivos. El club tuvo 523 millones de euros frescos para gastar en jugadores. Pero, ¿cuál es el costo a largo plazo? Al año siguiente, el 25% de los ingresos televisivos de la liga fueron a Sixth Street. De los 160 millones que recibía el Barça, 40 fueron a Sixth Street y 120 al club. Así será por 25 años. La siguiente palanca fue la de Barça Studios, el negocio de creación de contenido y NFTs del club. Vendió el 49% de Barça Media por unos 200 millones de euros. Esta transacción aún tiene interrogantes. La idea es vender futuros ingresos del club por grandes sumas en la actualidad, y así generó más de 1.000 millones en facturación. Probablemente escucharon que superó los 1.000 millones de euros, pero el número que di al principio era 800 millones. En la temporada 2022-2023, el club reportó ingresos por 1.259 millones de euros. Pero, ¿cómo se explica esto? La diferencia son las palancas, dinero que no estará el año que viene. No es un ingreso recurrente. Esto hará que sus ingresos potenciales sean menores en los próximos años, como en el caso de los derechos televisivos. Laporta apuesta a un círculo virtuoso, buenos jugadores ganan campeonatos, desarrollan marcas y generan ingresos. Así se firman mejores acuerdos comerciales y se cubren los gastos iniciales. Los resultados deportivos son clave. Ahora más que nunca, los resultados deportivos del Barcelona serán claves para la estabilidad del club en las próximas décadas.